Familiares llegan al cementerio para recordar a sus padres en una fecha tan especial como es la de hoy. El departamento de Jalapa está inundado por las lluvias que han producido el desbordamiento de ríos. Los mexicanos buscan a través de una cerveza acercar a los dos países divididos por Donald Trump. Y en Panorama Político tenemos una discusión que abarca los temas de diferente interés de esta semana. ¿Cómo ven ustedes estas capturas? Iniciamos con las invitadas. Buenas noches, soy Andrea Domínguez y les traigo un informe periodístico de hoy, sábado 17 de junio del 2017. Empezamos. Las fuertes lluvias registradas durante las últimas 24 horas en el país ya están ocasionando diversos problemas. Entre ellos están los que se están produciendo en Jalapa. Este río en San Manuel Chaparrón alarmó por espacio de varias horas a los vecinos. El mismo se desbordó y su caudal se salió 7 metros de su cauce normal. Esto estuvo tremendo, una fuerte creciente que subió como 7 metros del asfalto, se tiró en unas casas y bueno, llevaba palos e incluso dicen que hasta una vaca. Mientras tanto, Otto Cabrera, delegado de la Conred en Jalapa, indica que están alarmados por la crecida de estos ríos. Las torrenciales lluvias de jueves en la noche y viernes por la mañana y por la tarde, pues me tiene bastante alarmado, tanto al gobernador como a las autoridades, y que está causando bastante aumento del caudal del río. Esta colonia en la cabecera de Jalapa ha sufrido inundaciones como esta desde hace 8 años, sin que se solucione el problema. Esa colonia tiene problemas de drenajes, es la colonia Vista Hermosa, donde ya tenemos 8 años de estar trabajando con esa inundación y nunca se le da una solución permanente. Siempre se ha hecho como maquillaje, se le ha dado a esa inundación. Durante 3 años no llovió en San Manuel Chaparrón y ahora los habitantes de este municipio tienen temor de que el río que pasó seco todo ese tiempo cause severos daños. Desde Jalapa, por una Guatemala en paz, Hugo Oliva, Noticiero Guatevisión. Los narcotraficantes están utilizando como vía para ingresar drogas las aguas del Mar Pacífico, donde se han decomisado en los últimos 3 días grandes cantidades de cocaína. Las fuerzas de seguridad recibieron información de vecinos de las costas que observaron cómo hombres armados ingresaban en algunas lanchas grandes paquetes. La PNC descubrió que se trataba de contrabando de droga y logrando decomisar un total de 780 kilos de cocaína. La Policía Nacional Civil capturó a Carlos René Aldana Morales, de 22 años, Teodoro Salguero Santos, de 20, y Luis Enrique Aguilar, de 28, quien piloteaba la lancha de nombre Tigre. Las fuerzas de seguridad realizaron las pruebas de campo a la cocaína, dando con el 100% positivo en su pureza. La PNC estableció que la droga localizada fue enviada por un grupo de narcotraficantes de Honduras. Su destino final eran los Estados Unidos. Los 3 detenidos son guatemaltecos originarios del puerto de San José. En los últimos 3 días, las fuerzas del orden han capturado a 13 hombres involucrados en el narcotráfico por alta mar. Por una Guatemala en paz, en cámara, Luis H. reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Vamos a ver un reporte de 2 sucesos ocurridos en la noche del viernes al sábado. En el kilómetro 13 ruta San Pedro Ayampuc, en una área boscosa, el personal de bomberos voluntarios localizaron dentro de costales a una persona de sexo masculino fallecida. El cuerpo tenía varias heridas provocadas con proyectil de arma de fuego. La víctima no fue identificada. Según se indicó por parte del Ministerio Público, tenía aproximadamente 35 años de edad.
En la 22 calle y Sexta Avenida de la Colonia Mariscal en la zona 11, el personal paramédico localizó en la vía pública a una persona de la tercera edad fallecida a consecuencia de hipotermia debido a las lluvias que afectan el territorio nacional. Los socorristas se comunicaron con el Ministerio Público para los trámites correspondientes. El fallecido carecía de documentos de identificación. Se estableció que la víctima tenía 70 años de edad. Por una Guatemala en paz en cámara, Luis H. reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y en el Día del Padre, cientos de guatemaltecos llegaron hasta el cementerio para colocar flores en las tumbas de sus seres queridos. Con este fondo de música del recuerdo, familias fueron recibidas en los cuadros o pasillos del cementerio general, con llantos y el recuerdo de aquel padre que brindó los mejores momentos de la vida a los hijos y hoy llegaron para recordar a su querido viejo. Con flores en mano, colocando algún recuerdo en la tumba de un padre, los hijos pedían por medio de una oración por el descanso eterno de su alma. Este músico, conocido en los cementerios nacionales como el canche o el músico de los difuntos, afirma que cada año se hace presente a los camposantos para dedicar pequeñas estrofas a aquellos padres que han partido. Mi papá nos inculcó lo que es la música, ¿verdad? Mis hermanos y a nosotros, ¿verdad? Entonces siempre pues nos dijo él pues la idea de venir a tocarle a los difuntos, ¿verdad? Y el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de los Santos Difuntos, ¿verdad? Hoy Día del Padre, ¿cuál es la canción del recuerdo que más piden los hijos? Mi querido viejo, Amor Eterno, Barca de Oro, Nadie es Eterno en el Mundo, Cruz de Madera, ¿verdad? Y tengo clásicas también, por lo menos Sin Ti, Solamente una vez, ¿verdad? El cementerio general cerró sus puertas a las 6 de la tarde. Según las autoridades del cementerio, mañana se espera mayor cantidad de visitantes. Por una Guatemala en paz en cámara, Luis H. reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Con los patrocinadores y volveremos con una cruzada en Sololá que busca llegar a la población a través de la salud. Gracias por continuar con nosotros. Y es que instituciones y ciudadanía se unen en el tema de salud en Sololá, en el evento que tuvo lugar en Panajachel, en la priorización del tema en el fortalecimiento del servicio de salud. Representantes del Ministerio de Salud visitaron Panajachel con el objetivo de priorizar 11 departamentos del país para generar espacios de participación ciudadana, generar la transparencia y rendición de cuentas con el propósito de fortalecer la prevención y la red de servicio en salud. Trabajar fuertemente para que se haga un buen ejercicio del derecho a la salud por parte de la ciudadanía. En 2016 se contaban con 154 personas para la atención en salud. En el 2017 se aumenta a 543 para hacer un total de 697 salubristas en este nivel de atención, contando con un auxiliar de enfermería, enfermeras profesionales, técnicos en salud rural, técnicos en saneamiento, asistentes de información para mejorar la salud de la población. Trabajar de una forma mucho más armónica e integrada con los diferentes actores del sistema de salud. Hay que entender que el sistema de salud no solo es el ministerio. Nos dieron 4.635.000 en equipo, que esto va a ayudar a comprar este equipo de ventilación y otros equipos que se necesitan. Esta iniciativa representa un aumento presupuestario de 16.700.000 quetzales en implementación del modelo incluyente en salud de acuerdo al informe. Desde el departamento de Sololá, Ángel Julajuj, Noticiero Guatevisión.
La Fundación Olímpica Guatemalteca abrió la primera sede departamental en la ciudad de Cobán, en donde se beneficiará a niños y jóvenes que viven en una zona de alto riesgo, quienes practicarán diferentes disciplinas deportivas. Son 450 niños y jóvenes que estudian en la ciudad de La Esperanza los que integrarán el proyecto Enlace entre Barrios HoodLinks de la Fundación Olímpica Guatemalteca, quienes practicarán alguna disciplina deportiva. Esto les ayuda a incorporar definitivamente otros valores a su vida, además de los que ya se les está tratando de transmitir a través de la formación académica y del acompañamiento integral. Y que a través del deporte ellos sueñen en representar a Guatemala y que aprendan todos estos valores que tienen el deporte incluido, como es la disciplina, la puntualidad, la presentación, el respeto, que ellos lo vayan aprendiendo de una forma atractiva, que es el deporte, una forma de juego. Dentro de los deportes que practicarán los jóvenes se encuentran el taekwondo, balonmano, atletismo y béisbol, con apoyo de entrenadores reconocidos en Alta Verapaz. A mí me gustó jugar ese deporte porque me ha ayudado a mi mente a refrescarme, porque obviamente ese profe es muy amable y él me ayudó tanto. Entonces en todo esto me gusta y quisiera que las demás niñas les gustara estar acá. Lo que buscó esta vez la asociación es fundamentar en los jóvenes el deporte, no la violencia, la cual se ha vivido mucho en esta área. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Nelson Alexander y Aribat, informó Eduardo Samchung desde Cobán, Alta Verapaz. 2 cervecerías mexicanas y una estadounidense se aliaron para crear una bebida que honre la relación entre ambos países, mostrando en su etiqueta al presidente estadounidense Donald Trump, vestido de mariachi. ¿Gusta tomarse una cerveza con Donald Trump? Una caricatura del presidente estadounidense vestido de mariachi es la imagen de Amigos, creación de 2 cervecerías mexicanas y una estadounidense, con el objetivo de mostrar la buena relación entre los países vecinos pese al muro fronterizo que quiere construir el mandatario. Lo importante era hacer un producto en conjunto y demostrar que el presidente de Estados Unidos está mal en lo que está diciendo, está mal en su discurso, y que no importa lo que él diga, sino los amigos van a ser amigos y no importa una barda en medio. Las mexicanas Error de Diciembre y Cru Cru se aliaron con la estadounidense Epic Brewing para crear la bebida, que es de variedad New England Pale Ale con toques de mango. Irónicamente al final resultó ser una cerveza muy amarga, como Trump, y muy naranja por el mango, también como Trump, entonces es chistoso. El primer lote de Amigos de 1,200 botellas y 400 litros en barril se agotó en 3 días por los pedidos en tiendas y bares de Ciudad de México. Pausa, pero volveremos con un amplio informe de los deportes de este fin de semana, entre los que destacan los juegos definitorios de la Primera División del fútbol nacional. La Segunda División tiene partidos importantes este fin de semana. Veamos cuáles son. Este domingo se conocerá al último equipo que integrará la Liga de Primera División, luego de que el equipo de Ayutla y Sololá se midan en un único juego de ascenso. Ambos vienen de perder la serie anterior disputada el fin de semana. Ayutla cayó ante Chimaltenango y Sololá ante Sanarate. Casualmente, Ayuteclos y Sololatecos ya se enfrentaron en la final de la Segunda División el año pasado, donde la victoria favoreció a los del Lago de Matitlán. Acá debe de salir un ganador en tiempos regular, tiempos extras o penaltis si fuera necesario. Ahora vamos con una buena noticia para los aficionados de comunicaciones. El volante jalapaneco Jan Márquez seguirá vistiendo la camisola blanca. Jan Jonathan Márquez, por su parte, seguirá vistiendo la camisola de Comunicaciones por lo menos un año más. El jalapaneco seguirá vinculado al equipo de Comunicaciones para el torneo Apertura 2017 y Clausura 2018. Márquez solo ha tenido 2 equipos en la Liga Nacional. Jalapa, con quien debutó en el 2006 y también fue campeón. 2 años más tarde fichó con Comunicaciones hasta la fecha. Con los blancos ha jugado más de un centenar de partidos y ha anotado 15 goles.
La ex número 1 del tenis femenino, la rusa María Sharapova, recibió la invitación para participar en el torneo de Stanford. La tenista rusa María Sharapova recibió oficialmente una invitación para el torneo de Stanford, que tendrá lugar del 31 de julio al 6 de agosto, donde debe volver a competir tras una lesión en la pierna que la dejó fuera de Wimbledon. La rusa jugará el torneo californiano por primera vez desde el 2011 y jugó después de la final en el 2010. Sharapova, 175 del ranking, regresó a la competencia después de una suspensión de 15 meses por dopaje de meldonio. Ha participado en 3 torneos, Stuttgart, Madrid y Roma. Gracias a las invitaciones, ya que su ranking WTA no le da acceso a los cuadros principales de los torneos. Los organizadores de Roland Garros, el segundo torneo de Grand Slam más importante del año, le rechazaron una wildcard, indicando que existía una invitación para jugadores que estuvieron lesionados, pero no para jugadores que fueron sancionados por dopaje. Fue invitada a los torneos de hierba en Birmingham del 17 al 25 de junio y Wimbledon del 3 al 16 de julio, pero quedó fuera por una contractura muscular en una pierna que sufrió en el torneo de Roma. Argumentando que existen invitaciones para regresos tras lesiones, pero no para regresos después de una sanción. La Copa Confederaciones empezó hoy y tiene un gran partido mañana entre México y Portugal. Este domingo continuará la Copa Confederaciones de la FIFA, un evento como preámbulo a la próxima Copa del Mundo de Fútbol. Este torneo reúne a los campeones de las diferentes confederaciones, Europa, África, Oceanía, CONCACAF y CONMEBOL. Este domingo será el debut de los equipos del Grupo A. El campeón de Europa, Portugal, se medirá al monarca de la CONCACAF, México. Y a las 9 de la noche, Camerún, campeón de África, será rival de Chile, campeón de América. El lunes será el debut del campeón del mundo, Alemania, ante Australia como máximo representante de Asia. La Copa Confederaciones se realizará del 17 de junio al 2 de julio. Dejamos los deportes de lado. Esperanto es la agrupación que durante su ensayo y participación en el Festival de Junio enaltece a otros compositores y músicos guatemaltecos. Chicos, hemos dado seguimiento a esta carrera maravillosa que han elegido, nos sentimos satisfechos de todo esto y bueno, preparados para el concierto. ¿Qué sensación y emociones experimentan en este momento? Bueno, pues tenemos muchos sentimientos, tenemos mucha ansiedad, tenemos mucha alegría porque se ha llegado a, pues, o ya se está, digamos, culminando este sueño, esta meta que nos habíamos propuesto. Yo creo que lo hemos hecho de la mejor manera, la que hemos podido, hemos puesto nuestro mejor esfuerzo. Entonces también hay por ahí un sentimiento de satisfacción. Hay una nueva composición, la cual se la entregan no solamente a los guatemaltecos, sino a su país. Hablemos de la composición, las características que tiene y si esta se va a ver inmersa en una nueva producción discográfica por parte de Esperanto. Bueno, definitivamente tenemos una nueva canción. El proyecto Esperanto habla de muchas cosas y entre ellas queremos resaltar el orgullo que sentimos por nuestra patria, por nuestras costumbres. Y esta canción nace de la inspiración que nos da una de las maravillas del mundo, que es el lago de Atitlán. La leyenda de Citlatzin, la princesa que dio origen a todo lo que conocemos como el Xocomil. Entonces está basada en esta leyenda. Las partes más románticas las quisimos dejar ver a todos ustedes, quisimos imponer ese misticismo, ese romanticismo que caracteriza a Esperanto. Y queremos que se convierta en un clásico, que se pueda tocar en marimba, que sea de aquí a 50 años que digan Citlatzin y digan como Luna de Xelajú, como La Linda Morena. Yo creo que es bien importante para la música y para el arte en Guatemala seguir renovando. Estamos haciendo un homenaje, como lo hacíamos anteriormente, a estos compositores que han hecho música que no va a pasar, que es música parte del folclore de Guatemala, y estamos haciendo esa nueva propuesta en donde vamos a buscar esos nuevos
esos nuevos horizontes para la música en Guatemala, en donde las nuevas generaciones tengan nuevas propuestas. Juan Carlos Pérez, Renato Martínez, deseo como siempre que estén bien. Y nuestro psicólogo Arturo Archila tiene siempre palabras llenas de sabiduría y reflexiones. Escuchemos. A muchos nos educan con la idea que tenemos que aprender a resolver solos nuestros problemas y que eso nos llevará a ser independientes. Sin embargo, la mayoría de nosotros, las relaciones que establecemos son de dependencia, no solo económicas, sino también psicológicas. La dependencia nos tiende cerco porque además de ser posesiva, uno se siente enriquecido y activo con vida propia, pero gracias al otro. No hay relación de dependencia sin miedo y posesión, con miedo y angustia de perder a la otra persona. Las relaciones de dependencia son ambivalentes, nos dan placer, pero también nos dan dolor. Tenemos que aprender a ser independientes, pero ser independiente no significa que no necesitemos de nadie. Ser independiente significa, entre otras cosas, conocer nuestra capacidad de afrontar la adversidad, aprender a expresar sentimientos, pedir ayuda cuando es necesaria y aprender a compartirla con las necesidades. Ser independiente es descubrir que no hay soledad, ni siquiera cuando se está solo. Pero más allá de la dependencia o la independencia, dentro de las cosas buenas que nos pueden ocurrir, es vivenciar el hecho de que todos somos interdependientes, que no existe nada aislado en el universo, y aunque el ego no permita ver con claridad de las cosas bellas de la vida misma, la interdependencia es el principio y el final de todo. Ponga atención porque le vamos a decir cuáles serán las condiciones del estado del tiempo para este domingo. John Deere, en cualquier clima, somos su mejor opción. Presenta. Muy buenas noches, un gusto saludarlos a través de Noticiero Guatevisión. Vemos a continuación en pantalla que tenemos altas posibilidades de lluvia para el territorio guatemalteco, todo esto debido a una tormenta tropical llamada Calvin que ya se disipó. Sin embargo, todavía tenemos los remanentes que podrían estar afectando el occidente y suroccidente de Guatemala. Vemos entonces nuestro mapa virtual que nos permite conocer que sí, precisamente tenemos altas posibilidades de lluvia para el norte, franja transversal del norte y Caribe guatemalteco. Sin embargo, con posible actividad eléctrica para la meseta central, Boca Costa y suroccidente de nuestro país. Seguimos este recorrido por los departamentos conociendo sus temperaturas máximas y mínimas que oscilan entre los 11, 12 y 13 grados centígrados para el occidente, con Quetzaltenango, Sololá, San Marcos y Totonicapán, Guatemala específicamente con máximas de 23 y mínimas de 15. Seguimos este recorrido por otras regiones de nuestro país. Zacapa con mínimas de 22, máximas de 29, parecidas las mismas temperaturas a Retaluleu, Suchitepeques y Escuintla. Otros departamentos con más información de sus temperaturas extremas, las Verapaces oscilan entre los 16 y 18 grados centígrados con máximas de 23 y 28, y el Caribe guatemalteco con máximas de 30 y mínimas de 23, se mantiene bastante cálido, bastante húmedo, sin embargo con altas posibilidades de lluvia. Vemos para los próximos 3 días, domingo, lunes y martes, ya para iniciar con la próxima semana laboral, con máximas entre 22 y 23 grados centígrados, cielos parcialmente nublados con altas posibilidades de lluvia. Es como estaremos iniciando la próxima semana. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 30 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 18 horas con 31 minutos. Les saludo Loren Quinto, deseando que tengan un feliz fin de semana. John Deere, un socio en el que puede confiar, presentó. Gracias por estar con nosotros, soy Andrea Domínguez y les deseo una feliz noche. Pero recuerde que después del corte comercial están nuestros compañeros con otra entrega de Panorama Político. Hasta pronto.
tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Panorama Político de Noticiero Guatevisión. Hay muchos temas que hablar sobre esta mesa en esta noche y para eso pues tenemos a nuestras chicas que nos acompañan siempre, periodistas del noticiero de política, y también Juan Rodolfo Pérez Trabanino, abogado y también politólogo, que nos acompaña acá para hablar de estos diferentes temas que, como le repito, son muy importantes para que los conozcamos. Empecemos con estas nuevas capturas sobre el caso Hogar Seguro. O sea, ya se esperaban por parte de muchos, pero sorprendieron en algunos casos cuando se capturan a personas que tienen un historial bastante amplio en la protección a la niñez por malos procedimientos. ¿Cómo ven ustedes estas capturas? Iniciemos con nuestro invitado. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por invitarme. Bien, este es un tema muy difícil de entender si únicamente lo vemos desde la óptica del derecho penal y especialmente desde los últimos sucesos. Porque esta historia de terror no empieza el 8 de marzo con la muerte de las 41 niñas. Esto es algo de muy larga data. Han habido múltiples denuncias, la prensa lo ha cubierto, hay procesos abiertos en el Ministerio Público y hay toda una percepción pública que en esos centros infanto-juveniles se violan constantemente los derechos de los ingresados. Y a nadie le importó. Hasta que sucedió la terrible tragedia del 8 de marzo. Pero a la gente le importó porque iba a ser sindicada, al menos los que lo fueron. A mí me preocupa mucho cómo se ve esto porque evidentemente hay una responsabilidad institucional de los directores de la Secretaría de Bienestar Social y del centro y de los monitores particularmente, que eran quienes tenían la relación más directa con las víctimas y quienes además se dice abusaban de ellas. Pero también me preocupa la forma tan abierta y tan genérica que se ha hecho, que se ha visto este proceso. No entiendo la responsabilidad penal de la representante de la Procuraduría de Derechos Humanos, por ejemplo, porque si ella está ahí siendo sindicada por lo que hizo esa noche, o no hizo, o tuvo que haber hecho, entonces esto da para mucho más. Tenemos que entender que la función del procurador no está en coordinar una política de represión de un motín en un centro carcelario, en este caso de menores. La Procuraduría está para observar, para sugerir y para señalar violaciones a los derechos humanos. De hecho, quien promueve la exhibición personal esa noche es la representante de la Procuraduría de Derechos Humanos. Hablando un poco de eso, a mí me sorprendió personalmente y quisiera que lo platicáramos acá entre todos, el hecho de que el Ministerio Público dijera que capturaba a estas personas por incumplimiento de deberes en algunos casos, pero ya había un historial de más de 20 denuncias de abusos dentro del Hogar Seguro en el Ministerio Público. Hasta cierto punto el Ministerio Público no incumplió también con sus funciones de investigar qué era lo que sucedía en este lugar, tantos abusos que habían dentro del Hogar Seguro, que realmente no lo hacía un hogar seguro, sino que un infierno para todos los jóvenes que estaban ahí dentro. Claro, yo lo que entiendo es que finalmente se está viendo una persecución penal en contra de las autoridades que no accionaron en ese momento, finalmente por la muerte de las 41 niñas. Sin embargo, si hablamos de que no se investigó ni se puso atención de lo que pasó antes, tendría que haber una responsabilidad tanto de fiscales que no investigaron, de las mismas autoridades de gobierno, de otros gobiernos, incluidas las de ahora, y las autoridades que estos gobiernos nombraron para dirigir el Hogar Virgen de la Asunción, en este caso. Entonces, creo que si fuéramos más atrás y si fuéramos hubiera más equidad o justicia en este caso, hay una responsabilidad de la inacción, finalmente, de todas las autoridades que no actuaron cuando se presentaron las denuncias, porque en Noticiero Guatevisión presentó las condiciones en las que estas niñas vivían antes de que ocurriera el un año atrás, pero habían denuncias desde 2006. De hecho, exacto, eran investigaciones de oficio que tenían que realizarse y que para evitar, o que seguramente esto también pudo evitar la tragedia, porque no hubiera habido una inconformidad de las niñas por los abusos que estaban pasando y no hubiera esa revuelta que se generó por tal de huir, de escapar de los abusos que se estaban dando, si antes no se hubiera accionado. ¿Y en dónde dejas a los monitores de los centros? Porque también hasta el momento no sabemos qué va a pasar con ellos. ¿Siguen en sus funciones? ¿Siguen
cuidando a los niños y a los adolescentes cuando realmente ellos tuvieron que haber sido separados inmediatamente, no solo por el hecho, sino por todas las denuncias que venían de años atrás. Y esto da una luz de que posiblemente el Ministerio Público esté enfocado más en casos de corrupción, en casos que generan mediáticamente más a su favor, que en casos en los cuales ninguna persona o ninguna institución le presta, y es la atención y la protección a los niños y a los adolescentes en el país. Porque si se dan cuenta, esto viene desde hace muchos años atrás, o sea, las denuncias eran constantes, no solo de malos tratos, sino también de violaciones, incluso sexuales, que muchos adolescentes han hablado y han dicho, pero hasta el momento no vemos ninguna investigación profunda o una prueba que diga, bueno, sí, esa era la red, y que eso le compete prácticamente al Ministerio Público. A mí me gustaría que profundizáramos en lo que nuestro invitado planteaba al inicio, y es esta situación de proceder penalmente en contra de ciertas personas, no porque se trate de la Procuraduría de los Derechos Humanos o la Procuraduría General de la Nación, sino que quizá esa respuesta, esa sed de querer a todos en la cárcel porque alguien tiene que pagar los platos rotos, y realmente es ese dicho de que andamos viendo ¿cómo es? ¿Quién nos me las debe y no quién me las paga? Ajá. Entonces, al revés, ¿quién me las paga y no quién me las debe? Sí. Exacto. O sea, esa situación es la que realmente me gustaría que profundizáramos, porque finalmente tiene repercusiones serias, ¿o no? Totalmente. Miren, es la forma en que el Estado de Guatemala responde a sus conflictos. Siempre es bajo la coyuntura, bajo lo que nos pasa hoy y tenemos que resolver de inmediato. Y en los últimos tiempos, bajo una óptica de criminalizar todos los actos humanos que hay en este país. Todo se criminaliza. Y la respuesta que se le está dando a este asunto es una respuesta únicamente bajo la óptica del derecho penal. Por supuesto que hay responsabilidades penales de los funcionarios y de muchas personas más, que hay que dilucidar en un tribunal. Pero no es la única forma. Es dándole seguimiento y generando una política integral de protección a la niñez. Porque ¿qué fue lo que hizo el Estado? Por un lado, inició procesos penales en contra de todas las personas que de alguna u otra forma tenían que ver en el asunto, fueran o no responsables, y por otro lado trasladar a las niñas a otros centros que no tienen la infraestructura mínima, que no tienen las condiciones adecuadas, bajo los mismos protocolos de riesgo, y lo peor, bajo sus propios victimarios, porque los monitores las siguen acompañando a donde van. Por lo tanto, nada ha cambiado después del 8 de marzo, salvo el hecho de tener 41 niñas muertas. Pero en el fondo la política es la misma. Y nos conformamos con ver sangre, porque muchas veces lo que la sociedad quiere es un cadalso en el Parque Central, ver caer cabezas y ver toda una parafernalia publicitaria y conferencias de prensa alrededor de algo que es tan delicado, tan serio, y sindicar a personas que, insisto, yo no entiendo qué es lo que se esperaba de la representante de la Procuraduría de Derechos Humanos o el representante del Procurador General de la Nación. Ay, porque si son sindicados por lo que no hicieron, pues bueno, habría que ver qué fue lo que no hicieron, que tenían que haber hecho. Y yo no entiendo cómo, creo que hay una necesidad que incluso podría rayar en intereses políticos de criminalizar lo que pasa, de iniciar procesos penales, de sacarlos en la televisión, de hacer grandes conferencias de prensa, pero en el fondo la raíz del problema no la hemos tocado, y eso no solo pasa en el caso del Hogar Seguro, sino está pasando en todo lo que está en el país. Bueno, y eso es sumamente interesante, porque si vamos a actuar de esa forma, metiendo presos a todos los que no han hecho su trabajo, pues entonces creo que las cárceles no nos van a aguantar, porque tenemos que meter a Raimundo y medio mundo en las prisiones. Creo que ese dato es muy importante, y yo quisiera que profundizáramos quizá en el siguiente bloque, porque en este ya nos está agotando el tiempo. O sea, ¿cuánto daño esto pudiese hacerle al sistema de justicia, a la institucionalidad del país? Porque incluso vemos todo este tema de antejuicios en contra del presidente de la República, Jimmy Morales, y sí me gustaría que al regresar del bloque hablemos de este tema. Así que por favor, usted no se despegue de su televisor, que ya volvemos con este tema tan importante. Gracias por seguir con nosotros acá en Panorama Político. Antes de ir al corte dejamos una pregunta en el aire, y es: ¿cuánto daño le hace a la institucionalidad del país, al sistema de justicia, esta sed de sangre, como lo mencionábamos en el bloque anterior, de meter a todas las personas a la cárcel y creer que con eso estamos resolviendo los problemas que nos están aquejando? Además está la situación del antejuicio planteado en contra del presidente de la República. Arrancamos de nuevo con nuestro invitado. Miren, este es un tema igualmente muy complejo porque hay muchas variables. El país es un país muy difícil y siempre lo ha sido.
Y la administración de justicia en Guatemala siempre ha estado al servicio del poder. Y eso es algo que hay que reconocer. Lo que pasa es que hoy el poder lo tienen otros. Y obviamente eso cambia las reglas del juego. Penalizar todas las conductas de la gente es malo. No podemos, bajo la óptica política, vivir en un gobierno de jueces. Eso no se puede. Esto es regresar 300 años en la historia. Pero tampoco podemos dejar de procesar a las personas que son responsables de que el país esté como esté, porque obviamente la lucha por la transparencia inició con procesos penales. Si la CICIG no hubiera tenido el reto de afrontarlo de forma tan directa y tan ruda incluso, estas cosas no estuvieran pasando. Entonces, por un lado, yo creo que es importante entender que debe haber una política de persecución a la corrupción y debe ser frontal, pero por otro lado, igualmente frontal y rigurosa debe ser el respeto a los derechos de la gente, incluso los procesados. Las garantías procesales y las garantías que la Constitución establece no están de adorno, están por algo y en este momento están a prueba. Ese es el equilibrio que creo yo que nos está faltando, porque se ha politizado mucho la lucha por la transparencia. Yo entiendo que las personas que cometieron un delito deben ser juzgadas, pero también exijo como abogado que sean juzgadas bajo las reglas del debido proceso. Tenemos las cárceles hacinadas cuando la mayoría de los indicados tendrían derecho a una medida sustitutiva, por ejemplo, y a entender y a enfrentar su juicio en libertad. Sin embargo, se les ha negado. Y esto no depende únicamente de los grandes casos. Tal vez si separamos un poquito la mente de Rosana Valdetti y de Otto Pérez Molina y nos vamos a los casos comunes y corrientes, a los miles de casos que se litigan en los tribunales todos los días, y la forma en que se violan los derechos de la gente de a pie, del ciudadano común y corriente, en favor de un régimen represivo, a juicio mío, que ha cambiado las reglas del juego y que nos hace ver a todos como culpables, hasta en tanto no probamos nuestra inocencia. Ahora, hablemos un poco también del tema del antejuicio contra el presidente. Estamos hablando de una figura que desde que asumió la presidencia ha venido con constante desgaste, el tema de su hijo y su hermano, obviamente un desgaste bastante fuerte para la figura presidencial y que incluso esto recae en la institucionalidad. Luego vemos el problema con el partido político que lo lleva al poder, FCN, por incumplimiento de financiamiento político, y ahora estamos viendo un antejuicio presentado por el caso del Hogar Virgen de la Asunción. ¿Qué tanta responsabilidad puede haber del presidente en este caso? Que las instrucciones que él en su momento pudo haber girado, hay una jerarquía, él también tiene asignados funcionarios que deben tomar decisiones, pero ¿qué tanto puede alcanzar y tocar o dañar incluso la institucionalidad este tipo de antejuicios? Miren, obviamente muchísimo, y cuando daña la institucionalidad de la presidencia, consecuentemente daña la institucionalidad del país, y eso nos afecta a todos. Independientemente de lo que cada quien piense de Jimmy Morales, yo lo que creo es que hay que hacer un esfuerzo enorme de mantener la gobernabilidad del país. Esto es importantísimo para mantener las cosas en orden. El presidente afronta grandes retos en su vida personal y obviamente en su quehacer político, y usted lo ha manifestado. El proceso penal que se da en contra de su hijo, su hermano, yo no tengo ningún interés en decir esto porque ni siquiera los conozco, pero evidentemente lo que ellos se hicieron puede ser un delito, pero jamás va a ser un delito de fraude continuado o de lavado. A juicio personal, y lo digo como abogado y como abogado penalista, la acusación del Ministerio Público, a mi juicio, está sobredimensionada. Creo que ellos deben ser juzgados, pero bajo el delito que les corresponde según los actos que hicieron, y que no va por un delito de ese tamaño. Por otro lado, el posible conflicto penal que el presidente vaya a enfrentar por el financiamiento electoral ilícito del FCN, que ya fue denunciado por el Tribunal Supremo Electoral y que está en investigación. Eso puede ser terrible. Independientemente de lo que digan las investigaciones, obviamente va a afectar el desarrollo político del país en los próximos meses. Y este caso particular del antejuicio al presidente por el caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, a mí me preocupa mucho porque definitivamente mandó un mensaje. El Ministerio Público, al juicio mío, no supo explicar qué estaba pasando. Por un lado, la secretaria general en la conferencia de prensa
anuncia el antejuicio y además dice que ya ha habido una investigación preliminar, lo cual a mí me dice que si hubo una investigación preliminar es porque el Ministerio Público ya estableció una participación razonable en los hechos y por lo tanto debe ser antejuiciado. Pero al día siguiente el Ministerio Público manda el mensaje que únicamente trasladó una denuncia de 2 diputados a la Corte Suprema de Justicia para lo que haga lugar. Entonces, ¿habrá abusos dentro del Ministerio Público ante todas estas situaciones? Yo siempre he creído que tampoco hay que endiosar a las instituciones por los pocos logros que se tengan. Hemos estado cayendo en estos errores de quizá permitirle demasiado al Ministerio Público. Miren, habría que ver la investigación en sí misma, no podemos decir si hay abuso o no. Yo lo que creo es que sí hay una responsabilidad institucional del Ministerio Público ante ese antejuicio. Y hay una responsabilidad personal del fiscal que lo tramita y que ojalá esté sustentado en hechos y en pruebas. Porque si no, estamos de nuevo debilitando la institucionalidad del presidente, que no conozco y no tendría por qué defender, pero sí a la presidencia como institución. Y si esto no está bien investigado y si no hay fondo en esta causa y si la Corte Suprema rechaza el antejuicio, pone muy mal parado al Ministerio Público. Pero ahora, esto tiene una consecuencia política muy grave. Y es que si la Corte Suprema decide mandar el expediente del antejuicio al Congreso de la República, imagínense ustedes el regalo que le están dando a los diputados. Yo en este Congreso no confío, como no he confiado en otros, pero en este particularmente. Y lo que vamos a tener ahí es una apuesta por mantener o defenestrar al presidente dentro del mismo Ministerio Público. Dentro del mismo Congreso de la República. ¿Qué se va a manejar ahí? ¿Cuáles son los intereses? De hecho, ya han hablado algunos diputados y lo que han dicho es, no, si viene aquí el antejuicio, obviamente se va a rechazar porque no le ven causa posible a que el presidente pierda la inmunidad y sea investigado por este caso. Y no solo de la bancada oficial, que obviamente va a salir en respaldo del presidente, sino también de otras bancadas. Por ejemplo, Encuentro por Guatemala, que decía que tenían que estudiar realmente el caso y que no le miraban algún futuro a este antejuicio, quizá por otros casos, pero en este caso específico, el caso del Hogar Seguro, ellos creían que no era procedente el antejuicio contra el presidente. Ahora, yo creo que también el mismo presidente no ayuda a mantener esa institucionalidad al tener una actitud demasiado evidente de molestarse o de llegar a tomar una situación que se está llevando a los juzgados como penal, ¿verdad? Como personal. El hecho de, por ejemplo, no llevar a la fiscal o no invitar a la fiscal a acompañarlo al foro que se realiza en Estados Unidos, en donde su principal bandera es Guatemala está luchando contra la corrupción, pero entonces, ¿dónde está la fiscal a la par, verdad? Si estamos hablando de una unión o de un apoyo político al Ministerio Público. Y no solo también. eso, quizá la mala asesoría que ha tenido el presidente de la República, porque tendemos mucho a echarle la culpa solo a él, ¿verdad? Cuando tiene mucha gente alrededor que quizá es la que lo está bombardeando con haga esto, haga lo otro, reaccione así, reaccione de esta otra manera. O sea, el hecho de que el presidente frente a cámaras, cuando se le pregunta sobre el caso de Hogar Seguro, dice, haga su respuesta, pero luego diga, bueno, hay otros temas importantes, les quiero hablar de mi viaje a Francia, un viaje tan criticado porque se va a un momento crítico, bueno, el país vive en crisis, pero todo ese tipo de situaciones se van acumulando y son quizá los motivos principales por los cuales se va desgastando más la figura presidencial. Como lo decía Carolina, él no ayuda. Ya hemos terminado este segundo bloque que se nos ha ido como agua. Les agradezco a ustedes y también a ustedes por estar pendientes. No se olvide que ahorita viene nuestro último bloque, así que esté pendiente. Gracias por seguir con nosotros acá en Panorama Político. Quisiera hacer una última pregunta del tema anterior que creo que se puso bastante entretenido acá, el corte comercial. O sea, me gustaría saber que me digan muy breve, o sea, quién es ese enemigo, ese alacrán dentro de la camisa del presidente de la República, Jimmy Morales. Muy breve y que nos expliquen por qué, a ver quién es el valiente que empieza. Bueno, yo creo que su principal enemigo es su misma actitud, ¿verdad? El mostrarse con cierta altanería, mostrar que no se le puede decir nada, que no se le puede cuestionar y que no se acepte las fallas en que no entra o que no sale a hablar en el momento indicado, en los tiempos políticos indicados.
y que sin duda eso es lo que más daño le ha hecho él mismo se ha hecho este daño, porque incluso su mismo equipo de comunicación, porque no se ha logrado manejar como debería al momento de salir a decir las cosas. Aunque también no se sabe si el equipo de comunicación lo asesora y él no está aceptando esa asesoría. Entonces yo creo que realmente el principal enemigo es el mismo, por lo que tú mencionabas, la actitud, la forma en que él cree que solo por ser el presidente se va a hacer lo que él quiere, cuando las cosas no funcionan así, y obviamente esa poca accesibilidad que tiene con los medios de comunicación, porque solo va de visita o de gira o da entrevistas con aquellos medios que son aliados para su gobierno, los que le dieron trabajo antes de ser presidente. Nuestro invitado, Juan Rodolfo. Yo he dicho esto antes y lo repito ahora, el presidente es víctima de su propia incoherencia. Es un hombre que dice una cosa y su actuar es otro. Pero también hay que entenderlo, en un momento muy difícil, él no es un político de vocación, él no es un animal político en el sentido conceptual del término. Él no sabe leer el poder. Él es un hombre, como yo, común y corriente, clase mediero, que por suerte llegó a la presidencia. Imagínense ustedes del tamaño de la crisis y alguien que no está preparado, que no sabe hacerlo y que no sabe leerlo e interpretarlo es muy complicado. Pero definitivamente eso tal vez, por eso su incoherencia. Es un hombre con miedo y se le ve, pero es un hombre solo. Es un hombre que no tiene aliados estratégicos, que no tiene amigos, que está totalmente aislado y con grandes adversarios. ¿Por qué no llevó a la fiscal a la cumbre en Estados Unidos? Porque hay una evidente pelea entre el Ministerio Público y el Ejecutivo. Tiene procesado a su hijo de su hermano y ahora lo procesan a él. Eso, por supuesto que causa un desgaste. Aún así, el presidente es más allá de él mismo. La presidencia es más que una persona. Y creo que él debería de saber eso y hacer su trabajo político como debe hacerlo. Y saber separar una cuestión con la Totalmente. otra, finalmente. Bueno, muy interesante escuchar esas respuestas. Y ahora sí, vamos a otro tema que ocupó ya los últimos días de la semana, y es esa situación de Roxana Valdetti. Acepta la extradición, sostiene que es inocente de los cargos y hace una observación muy importante. Dice que se están equivocando de mujer y que la mujer que deberían de estar persiguiendo es la del gobierno anterior al de ellos. A ver, ¿cómo barajeamos este tema que es tan complejo y del cual hemos hablado mucho, con muchas aristas? Y sobre todo que menciona que esta es una represalia en contra de ella por ser una buena política. Pues ahí juzgue usted qué tan buen trabajo pudo haber hecho la ex vicepresidenta procesada. Pues finalmente todos estábamos a la expectativa de saber si la ex vicepresidenta se iba o no a Estados Unidos, si iba a concluir su condena en Guatemala para luego irse. ¿Cómo finalmente se puede leer ese proceso? ¿Veremos a Roxana Valdetti condenada en Guatemala y posteriormente extraditada? Yo creo que no nos va a alcanzar la edad, y eso que ustedes son mucho más jóvenes, y aún así no nos va a alcanzar la edad para verlo. Hay que entender que procesalmente esto tiene sus aristas y obviamente también tiene consecuencias políticas, pero vamos al proceso penal. Ella enfrenta 4 grandes casos, son 3, pero en una carpeta judicial hay 2 casos, que es TCQ y cooptación. Está en el caso del agua mágica de Matitlán y en la línea. Si la tesis del Ministerio Público es aceptada en un tribunal de sentencia y ella es condenada en los casos en que está siendo sindicada, puede tener penas arriba de 50 años. Y es enorme el tiempo que le queda por estar ahí, pero asumamos que cumple la mitad y que cumple, 25 años. Juguemos un poco con los números. Ella tiene 54, 55 años por ahí. Entonces estará saliendo de 80 años. Va a tener 80 años cuando cumpla su pena. Evidentemente no va a ser extraditada porque además hay otro plazo que le está corriendo en este momento. Y es que a partir del día de ayer ella queda detenida para efectos de extradición. Y hoy es el día 2 de su condena. Ella está cumpliendo ya la pena impuesta o por imponer en Estados Unidos por el tema de narcotráfico. Pensemos que la pena máxima podría ser de 20 años, por decir un número. Si ella va a ser condenada en Guatemala por 25, 30 años y cumple su condena, paralelamente va a estar cumpliendo también la pena que le correspondería al delito por el cual ella podría ser condenada. Por lo tanto, dentro de 25, 30 años, cuando ella tenga 80 años de edad o más, pues ya cumplió la pena en Guatemala, porque la ejecutó, y por el otro lado, paralelamente, pues ya también cumplió la pena que le podría esperar en Estados Unidos. En síntesis, Roxana Valdetti no va a ser extraditada a Estados Unidos, no va a poder materializarse esa extradición, aun y cuando esté resuelta,
porque es necesario que cumpla los procesos en Guatemala y para eso falta muchísimo tiempo. Esperemos que los debates por los casos que ya se indicada se van a llevar entre 4 o 5 años y a eso hay que después agregarle unas penas que, insisto, podrían ser enormes. Ahora, una extradición a Roxana Valdetti quizá hubiera sido lo mejor que le pudiera haber pasado a ella. Sin embargo, para el país, el hecho de que no se concluyeran las condenas, no se concluyeran los casos por los que ella está siendo juzgada, sería prácticamente un trabajo en balde que hubiera hecho el Ministerio Público y la CICIG durante este periodo de investigación, porque sin duda si ella se va a Estados Unidos, pues tal vez pudiera haber sido beneficiada con alguna condena menor al dar información o proporcionar información al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, no podría irse sin cumplir esta condena. Y de hecho ella insistía porque se notaba como que esa era la percepción de que ella se quería ir, porque incluso el abogado le dice algo así como que, bueno, mire, que la extradición se haga inmediatamente. ¿Qué intereses hay detrás? Obviamente las condiciones en las que iba a estar allá eran totalmente diferentes y por eso el juez le dice que no, ¿verdad? Que tiene que terminar aquí todos los procesos, pero sí había un interés de por medio de irse a Estados Unidos. No sé si para hablar, como tú mencionas, de dar información, porque esto no es solo Roxana Valdetti, esto es toda una estructura que funciona aquí en Guatemala, que puede incluir a exfuncionarios. Así es. Claramente, o sea, ahí podemos mencionar a Otto Pérez Molina, que posiblemente más adelante se dé información de ese caso, o que incluso venga una solicitud similar, a López Bonilla también, al ministro de la Defensa en ese entonces. Entonces, sí vemos a toda una estructura que posiblemente vaya por el mismo camino de Valdetti, y lo que ella quería era adelantarse para ser beneficiada a través de dar información. Miren, en el caso hipotético, pero esto, insisto, es hipotético porque no va a poder darse, que ella fuera llevada a Estados Unidos. Obviamente es mejor estar preso en un país primermundista que en un país quintomundista. Eso estamos claros. La información que ella podría proveerle al gobierno de Estados Unidos podría ayudar en su lucha contra el narcotráfico y eventualmente a ella favorecerla. Y podrían darse muchas situaciones, insisto, en el plano de la hipótesis, porque esto es teórico, que podrían eventualmente favorecer a la señora Valdetti, pero no lo creo. Ella va a cumplir su condena y no creo que le alcance la vida para ser extraditada. Y algunas personas alertan sobre las posibles presiones que pudiesen haber en algún momento para dar un sobreseimiento a sus casos acá en Guatemala para que se vaya. O sea, yo sé que hemos descartado ya esa situación acá en esta mesa, pero eso sí sería demasiado dañino, al menos para la justicia guatemalteca. Sería terrible para la institucionalidad judicial del país, sería una burla para el trabajo que ha hecho el Ministerio Público, que en este caso ha sido muy bueno, y también para los tribunales. Acabaría con la poca credibilidad del sistema político, pero insisto, no va a pasar. Esto solo es materia de análisis y podemos teorizar al respecto, pero en la práctica no va a pasar. Roxana Valdetti va a concluir sus procesos, es altísimamente probable que sea condenada, es decir, la posibilidad de que sea absuelta es igualmente hipotética, está ahí pero es teórica, y va a cumplir penas muy grandes. Esa es la realidad y por lo tanto la extradición no va a poder materializarse. Lo importante es el mensaje que manda, es que no importa que no pueda materializarse, el gobierno de Estados Unidos tiene una lucha frontal contra el narcotráfico y contra los políticos, como en este caso, que han proveído protección a los grupos de narcotráfico y que en Guatemala han de ser muchísimos más. Ahora quizá el reto para las autoridades va a ser garantizar que mientras cumplan esas condenas no tejan nuevas redes de corrupción allá dentro de las cárceles, dentro de las prisiones para seguir cometiendo ilícitos, como hasta el momento hemos logrado ver que lo han hecho fuera con el poder, o sea, trasladar ese poder que tenían afuera, ahora adentro de las prisiones. Muchísimas gracias, Juan Rodolfo, por acompañarnos en este panorama político. Chicas, muchísimas gracias por estar siempre acá. A usted, muchísimas gracias por acompañarnos desde su hogar. Le recordamos que mañana pues puede ver nuestra edición dominical con nuestro director Haroldo Sánchez, muy especial como siempre, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Guatevisión, lo mejor que ves.